Look at all the time you're wasting with all your hesitating, babe. Hey, hey, hey. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos estén escuchando. Podescuchas, el día de hoy nos encontramos desde la parte sur de la Ciudad de México. El día de hoy tenemos como invitados a Ramón Vera y a Verónica Villa, participantes de ETC y de Grain particularmente, entre otras actividades que han desempeñado y en un momento nos platicarán de ello. El día de hoy para esta charla nos encontramos Jorge Rodríguez, Pablo Rodríguez, Fernando Tapia, Ramón Vera y Verónica Villa. Pues bueno, pues yo creo que para empezar y abrir cancha en estos temas, nos gustaría que nos hablaran más o menos sobre su trayectoria y cómo se han ido desenvolviendo pues, en este país. Bueno, mira, ahorita lo que nos tiene más ocupados es la lucha contra la imposición del maíz transgénico en México. Y tanto Grain, a donde trabaja Ramón, como yo, que trabajo en el grupo, etcétera, somos parte de una red de organizaciones que se llama la Red en Defensa del Maíz. Esta es una red de organizaciones sociales, ¿no?, de las ciudades, pero también con la presencia de organizaciones campesinas, de ejidatarios, de productores en pequeña escala, como se dice así en el argot internacional. Y llevamos años en eso, cada quien por diferentes caminos de los que somos parte de la red hemos llegado por, digamos, lo que sabemos de la vida y cómo a participar en la red. Ahí les cuento un poquito. Hace más de 10 años ya que se descubrió por parte de unos científicos en Estados Unidos que había contaminación genética de las variedades nativas de maíz en México, en Oaxaca, en la Sierra Norte. Esto fue un escándalo así de tipo mundial porque estaba más o menos reciente la liberación de transgénicos en el mundo y en México ya se había puesto la alerta de que había que cuidar que no llegaran transgenes de maíz a México por ser México el centro de origen del maíz. Poco a poco vamos a ir explicando eso. El caso es que en esa época se formó la Red en Defensa del Maíz. Comenzamos como varias organizaciones a reunirnos a ver qué íbamos a hacer ante la posibilidad de que se erosionara genéticamente para siempre, de manera irreversible, el cultivo fundacional de los pueblos mesoamericanos, vamos a decir mexicanos, pero mucho más allá de México también. Y ahí confluimos con las organizaciones para las que trabaja Ramón, con el grupo, etcétera, y le digo, con muchísimas otras más organizaciones. Es una historia larga y tiene muchos detalles interesantes que contar. Ha sido una lucha, tal cual, pero dejaría yo aquí ahorita para que todo. Sí, yo creo que es muy importante que nos demos cuenta que estamos ante una alerta roja, digámosle así, porque por supuesto está inminente la aprobación de unos permisos de siembra comercial de maíz transgénico en el norte del país, que es uno de los espacios que las corporaciones y también el gobierno han encontrado como propicio para poder emprender estas siembras comerciales. Primero se hicieron unas siembras piloto y siembras experimentales, con el afán de realmente de contaminar todas las variedades, digamos, de maíz en el país, pero sobre todo también establecer que las maneras y los controles que ellos establecen como corporaciones y gobiernos son los que van a privar para todo lo que es la producción de alimentos. O sea, en realidad estamos hablando de eso. Se quiere erradicar en el fondo todo lo que es la producción independiente de alimentos. Entonces, claro, amenazados con eso, si nosotros lo vemos en perspectiva,
desde lo que es este año 2000 o 2001 que empezó a encontrarse esta contaminación, muchas comunidades en México que se organizaron con las organizaciones y con grupos de personas, de académicos, de científicos, para poder enfrentar estas amenazas que desde el 2000 han estado ahí presentes. Finalmente lo que ha ocurrido es que esas organizaciones y esas comunidades durante 10 años lograron frenar la invasión transgénica a partir de que en sus propias comunidades, de manera ahora sí que de facto, impidieron la entrada de maíces extraños, tuvieron los cuidados y la alerta necesaria como para reforzar la atención que se tiene sobre su maíz, pudieron establecer que solamente por canales de confianza iban a tener sus semillas, rechazar todas las semillas extrañas, todas las semillas que tenían que ver con empresas o con gobierno, como parte de ayudas o de programas de gobierno. Y entonces durante 10 años lograron frenar esta invasión. De hecho, yo les diría que la invasión transgénica en el mundo ha tenido pues, un relativo éxito, han logrado invadir otros espacios, otros países. México se ha defendido justamente porque hay una cultura de la resistencia, hay una cultura, digamos, del autogobierno, de la autonomía en los pueblos. Y por supuesto la gente no se ha dejado. Durante estos años la gente no se ha dejado y está pendiente de que no pasen esos cultivos en sus comunidades. Yo creo que eso es algo que hay que resaltar, porque por supuesto estamos ahora en una coyuntura difícil, justamente porque una invasión de una envergadura tal, pues estamos planteando que pueden ser hasta 2.400.000 hectáreas que paulatinamente se sembrarían con este maíz transgénico. Esto implica una avalancha de tal magnitud que por supuesto cualquier cuidado que se pueda tener en las comunidades ya empieza a ser redundante, ¿no? Es decir, ya sería realmente algo muy masivo, muy nocivo. Durante estos 10 años ha habido muchas vicisitudes, el gobierno ha cambiado de estrategias frecuentemente para lograr esta invasión transgénica, entre ellas la aprobación de leyes muy concretas como la ley de bioseguridad y organismos genéticamente modificados, que nosotros como sociedad civil burlonamente le llamamos ley Monsanto, porque le abre la puerta a Monsanto y a otras corporaciones para que tengan margen de maniobra y puedan hacer lo que se les pega la gana, mientras que son leyes o es una ley que de plano obstruye la justicia para las comunidades que no se pueden defender de esta invasión haciendo eco de esa ley. O sea, es una ley diseñada específicamente para privilegiar a las grandes empresas. Hay otra ley que también valdrá la pena reforzar su análisis, que es la ley de semillas, conocida como ley de semillas, y es una ley que de alguna manera también promueve la privatización de las semillas, promueve la certificación, promueve la erosión de las variedades nativas y criminaliza directamente todo lo que es el intercambio y la custodia de variedades nativas. Todo esto tiene que ver con algo que nosotros hemos estado al pendiente durante todo este tiempo, que es que en realidad lo que quieren es escindir a la gente común de las fuentes y medios de su subsistencia para que sean justamente las corporaciones y en todo caso sus cómplices en el gobierno los que deciden qué y cómo se siembra y cuándo y en dónde, y eso es parte de lo que está en discusión. No es nada más una cosa así como de un neotecnologismo, ¿no? Que de pronto la gente salga al paso de estas cosas como diciendo, no, ¿por qué nos van a implantar una nueva tecnología y tal? Por supuesto hay eso, pero es porque vemos que esa tecnología está al servicio de cosas muy ruines y la misma tecnología es nociva por sí misma. En el panorama que están reseñando es evidente que hay un problema directamente, que es a las semillas. Se han perdido diversas variedades de maíz, por ejemplo, en el caso de México es muy paradigmático,
pero también incluye a otro sujeto que es la vida campesina, ¿no? Porque sí hay dos, podríamos llamarlo como tendencias, dos formas de vivir el sujeto campesino, ¿no? Una que podría ser más o menos el campesino comercial, que está dedicado a la venta, y otra que es realmente el campesino que piensa que sembrar es como cuidar la vida, ¿no? Sembrar es como mantener la vida y prolongarla, ¿no? ¿Qué efectos tendría la introducción de maíz transgénico en estas cosmovisiones que se tienen los indígenas? Vaya, ¿cómo podría afectar a su mundo campesino? Sí, me gustaría agregar a lo que estaba diciendo Ramón, digamos, una explicación que va atrás de todo lo que ya hemos estado hablando y denunciando ahorita, que es ¿por qué la maldad contra el maíz? O sea, porque son malos. Ya decía Ramón una parte crucial que es súper importante para las corporaciones y para la industria y para los ricos en el mundo, quitar la posibilidad al resto, ¿no?, de vivir una vida independiente, libertaria, realmente con posibilidades de vivir, ¿no?, materialmente. Y para eso pues es necesario quitarle a los que todavía tienen propiedad de territorios, propiedad colectiva, posibilidades de tener una economía sin intermediarios, quitarle toda esa posibilidad. Eso es un lado. Pero también es importante que entendamos que el maíz, así para ponerlo en términos crudos, un poco como de economía, el maíz es un recurso estratégico para el planeta, ¿sí? Entonces ahí entra todo el trabajo que en el grupo etcétera hacemos, que es la crítica de los transgénicos. El maíz es un cultivo con mucha facilidad de procesar, con mucha facilidad de transformar en muchas cosas, no nada más en alimento, con muy poco porcentaje de desperdicio por la forma misma en que ha ido siendo criado por sus cultivadores, ¿no? Las hojitas de ¿cómo se llama? El totomostle, no sé cómo decirlas, la envoltura del maíz, hace que no se desperdicie casi nada si lo comparas con el trigo, con el arroz. Al momento de procesarlo es lo mismo, tienes un procesamiento casi inmediato al ponerlo a hervir con un poco de cal, ¿no? Para convertirlo en un alimento y en energía y en caloría que te levante como ser vivo a trabajar, es increíblemente fácil, ¿no? Pero entonces también tienes un mundo inundado de derivados de maíz que van desde los endulzantes hasta pegamentos, hasta textiles, hasta lo que quieras, y los proyectos que tienen. Combustibles, biocombustibles. Sí, por supuesto, importantísimo, ¿no? Los combustibles, los alcoholes de maíz. Entonces, claro, la introducción de maíz transgénico implica, ya para entrar a tu pregunta, que hay que terminar por apropiarse de ese recurso estratégico, y para eso es necesario eliminar toda la idea de un cultivador que está cuidando la vida y que está cuidando la historia y que está siguiendo un hilo de la tradición ancestral que le ha garantizado la vida misma a su pueblo, que sería la cosmovisión campesina, o cómo viven el cultivo del maíz los agricultores no necesariamente de mercado. Para acabar con los transgénicos, son una herramienta crucial para terminar con eso. Son una perversión tecnológica porque ni siquiera rinden más, ni siquiera están diseñados con los beneficios que prometen en sus publicidades, ¿no? Cuando te promueven un transgénico, te dicen va a tener más nutrientes, va a producir más y va a remediar problemas de desabasto, ¿no?, de baja producción. Ahora ya están diciendo que hay transgénicos que van a enfrentar el cambio climático, ¿no? Transgénicos que van a resistir la falta de agua. O sea, ¿de dónde? Todo está manipulado, ¿no?, para hacer una propaganda de una tecnología que en realidad lo que busca es que los que la asuman, los pobres agricultores que caigan en eso, quedan atados para siempre a paquetes tecnológicos,
Si ya de por sí ahora es un problema para los agricultores convencionales que quieren producir para el mercado, que ya los suelos están agotadísimos, que cada vez se necesitan más cantidad de insumos, los transgénicos, además de eso, están hechos principalmente para dos cosas: para resistir a herbicidas, ¿no? O sea que los puedes bañar de herbicidas 10 veces más que un cultivo híbrido o comercial convencional y no se van a morir. O sea, imagínate, los envenenas 10 veces más, pero van a sobrevivir. Porque claro, las malezas a este punto de la agricultura industrial están ya tan fuertes y son tan resistentes que los herbicidas para matarlas son cada vez más fuertes, más venenosos, ¿no? Entonces, pues hay que crear un cultivo industrial que resista ese baño tremendo de venenos, y ese es el maíz transgénico, una de las variedades principales. Y en general los cultivos transgénicos tienen esa característica, ¿no? Aunque te digo que hayan supuestas investigaciones para hacer unos rasgos genéticos más aprovechables para la humanidad, ¿no? Como eso de que tengan más vitaminas y eso. En realidad no, en realidad lo que domina el mercado, ¿no? Donde está el negocio de los transgénicos, es en la resistencia a malezas y en la resistencia a herbicidas y en la resistencia a insectos, cierto tipo de insectos, cierto tipo de plagas que, por cierto, ni viven en México, ¿no? Cierto tipo de lepidópteros, el gusano barrenador o el gusano del tallo, se conocen en Europa y en Estados Unidos, y para eso se inventó la otra gran vertiente de los transgénicos. Entonces esos son los dos tipos de maíces que quieren introducir en México, con un rasgo o con otro, o con una combinación de los dos. Entonces cuando el campesino o el agricultor acepte comprar las semillas transgénicas, va a tener que comprar los herbicidas diseñados para ese cultivo y va a asumir que va a cultivar un cultivo que a lo mejor trae veneno en su ser, ¿no? De la raíz a los tallos y las hojas, para una plaga que ni siquiera es de acá. Pero sobre todo estamos alertando sobre el transgénico que es de resistencia a herbicidas, porque como a lo mejor ya escucharon, un estudio de científicos independientes en Francia publicó hace poco que causa una cantidad de males tremendos, ¿no? Tanto por el cultivo mismo como por luego los baños de químicos que tiene que recibir, ¿no? El glifosato, que es uno de los químicos más fuertes, el componente principal en estos herbicidas nuevos, o más, en estos herbicidas más extremos, está demostrado que causa, por ejemplo, alteraciones en el aparato reproductivo en los anfibios, ¿no? Es donde se han observado, pero ya incluso hay estudios de cómo afecta en cuerpos humanos. Entonces, los campesinos que siembran para el mercado van a quedar peor de sometidos a esta dinámica de cultivos industriales en donde ellos nunca realmente recuperan sus inversiones y ya no tienen un camino de regreso, ya no tienen semillas originales, ya no tienen el conocimiento necesario para cultivar de manera tradicional, lo perdieron hace mucho. Ya no tienen suelos saludables, muchas veces ya ni siquiera tienen propiedad colectiva de la tierra. Entonces, como el panorama general de los campesinos, de los agricultores para el mercado, les va a ir así. Y los campesinos que todavía cultivan en sistemas más equilibrados, que todavía no dependen tanto de los insumos químicos, que tienen una variedad tremenda de maíces, pues se les avecina una erosión genética de sus semillas, ¿no? Que es como la base de su resistencia por milenios, ¿no? Porque
una cosa que no mencioné en esto del maíz como algo estratégico es que tú puedes tener maíz de ciclo corto, de ciclo largo, de suelos más arcillosos, de suelos más húmedos, con diferentes alturas, desde el nivel del mar hasta de la montaña. O sea, una variedad increíble. Bueno, esas variedades son las que están en los territorios campesinos e indígenas. Entonces imagínense dañar genéticamente eso. Entonces esos son los dos panoramas que se combinan con la avalancha transgénica, ¿no? Para los campesinos que están orientados hacia el mercado, pues una catástrofe económica, por decirlo menos. Y para los otros, que además resulta que son los custodios de la biodiversidad, es, como decía un compañero, una puñalada al corazón de la biodiversidad y que va a dañar todo el planeta, porque no es un cultivo esencial o estratégico para México, es para todo el planeta. Es uno de los 4 alimentos que sustentan la vida humana en el planeta. O sea, hay muchas cosas que consumimos y que comemos, pero como alimento que te sustenta son muy pocos. Están el trigo, el arroz, el maíz, y ya después por el número de personas que lo comen y por la cantidad de vitalidad que te da, es la papa. Entonces tenemos trigo, arroz, maíz y papas. Y si hablamos de cereales, solo son 3 cereales. Y están asesinando a uno de los 3 cereales que nos mantienen vivos como humanidad. Bueno, como ya lo comentaban aquí nuestros 2 invitados, entonces el principio de precaución se ve completamente violado, se ve bajuleado, se ve pisado. No les interesa a las empresas. Yo aportaría a esta reflexión la cuestión de cada vez es más complicado la extracción de petróleo, de hidrocarburos. Se le quiere apostar, las grandes industrias tienen ahí la idea de apostar a los biocombustibles. Esto también traería un conflicto más allá de la soberanía alimentaria, un conflicto medioambiental. Y no solo, y medio ambiente como concepto incluye tanto a los ecosistemas, al entorno natural, como al ser humano. Estaría golpeando no solamente a las especies no humanas, también al mismo ser humano, a poblaciones enteras. Por otro lado, sobre su experiencia como investigadores en esta área de transgénicos, ¿nos podrían comentar un poco más sobre algunos estudios que hayan demostrado o que demuestren que ocasiona un daño al ser humano el consumo ya lo mencionabas, de científicos franceses, pero en particular podrías ahondar un poquito más en el tema? ¿Tú quieres agregar algo? Yo querría agregar algo del tema anterior. Mira, en realidad estamos ante una gran dicotomía, ahora sí que general, mundial, y por supuesto esto tiene implicaciones para esta pregunta que tú estás haciendo de lo que tiene que ver con lo que es esta promoción de los agrocombustibles. Nosotros decimos combustibles agroindustriales, digamos, como para ser más precisos de dónde vienen y qué buscan. Pero esta gran dicotomía de la que te hablo es básicamente la idea de una agroindustria que, puesta de una manera más de proceso, podríamos clasificar o caracterizar como el sistema agroalimentario industrial mundial. Y por otro lado, los sistemas campesinos tradicionales, un poco para engarzar con tu pregunta, los sistemas campesinos tradicionales, que no necesariamente por decirles tradicionales significa que están nada más haciendo eco de prácticas y saberes milenarios, sino que por supuesto van caminando, sobre todo ahora contemporáneamente, van caminando en su propia trayectoria de que todo tiene una relación muy integral. Entonces hay
un buen cúmulo de comunidades campesinas indígenas en todo el mundo que siembran sus propios alimentos, que de alguna u otra manera más o menos se mantienen en las orillas del mercado. A lo mejor de pronto tienen una participación en el mercado, pero en general están resolviendo su propia alimentación, están guardando sus propias semillas y en el camino están pudiendo con esto tener una visión integral de cómo es eso de ser campesinos, o sea, que no necesariamente agricultores. Esto que tú decías, cuidar la vida, cuidar tu mundo, tal, ¿no? En realidad son gente que sabe cómo cosechar y cómo cuidar los torrentes de agua o las fuentes del agua, ¿no? Que saben cuidar el bosque, que por supuesto saben reequilibrar los suelos, ¿no? Que han ido perdiendo eso porque los han ido arrinconando muchas veces, en muchas ocasiones, ¿no? Lo más interesante y lo más inquietante es que todavía esos campesinos que mantienen a nivel mundial, según las investigaciones más recientes de Gray que saldrán publicadas el año 30, mantienen un 15% de la tierra, pero producen entre un 50 y un 60% de los alimentos que todavía se consumen en el mundo. Y muchos de esos alimentos se consumen directamente en la región en la que están producidos. Y que ahora sí que la percepción no es esa, la percepción es que el sistema agroalimentario industrial mundial es el que resuelve la alimentación de la población, pero no es exactamente así. Si tú revisas datos oficiales, nos damos cuenta que en esos datos oficiales hay como una, ¿cómo llamarle? Como una omnipresencia mediática del sistema agroalimentario industrial mundial y de todos sus productos enlatados, empacados, procesados, promovidos, comercializados en los supermercados, y hay una, digamos, no reconocimiento de todo lo que la gente consume cotidianamente en sus propias localidades o cercanamente, sea porque ellos son los que lo producen o porque se venden de una manera local o se intercambian de una manera más o menos local o regional, y no hay una cuenta clara de eso en las cifras oficiales, pero aún con las cifras oficiales estamos hablando de que todavía a nivel mundial resuelve pues, entre un 50 y un 60%, viéndonos muy conservadores. Por supuesto, este es un mercado muy jugoso para las grandes empresas, que por supuesto no quieren dejar en manos, digamos, de la gente. Por eso decimos, quieren erradicar la agricultura independiente, o la producción independiente de alimentos, para no ponerlo nada más en agricultura, porque estamos hablando de pastoreo, estamos hablando de animales de granja, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la producción de lácteos, estamos hablando por la recolección y el cuidado, digamos, de todo lo que son los sistemas que hay, todo lo que son bayas, moras, etcétera. Hay una serie de cosas que se cachan en los bosques, ¿no? Hay por supuesto pesca, hay muchísimas maneras de producir comida que no necesariamente es sembrar, cosechar. Todo junto, a veces incluso son los mismos que producen estos alimentos, porque la gente que es pescadora no solo es pescadora, sino que también siembra, para poner un ejemplo así concreto. Entonces necesitamos darnos cuenta que todos esos sistemas campesinos siguen vivos. La soberanía alimentaria de la que tanto habla la vía campesina es algo factible. Y claro, las grandes industrias están ávidas de allegarse de eso y poder, ahora sí que darles una patada, expulsarlos de sus territorios y a su vez también poderlos invadir para sus propios fines. Nosotros en Grain hemos llegado como a una, ¿cómo llamarle? Como a una película, como a un panorama, como a una cadenita, ¿no? En donde vemos que el sistema agroalimentario industrial mundial se quiere apoderar desde lo que es la tierra, ¿no? Es decir, acaparar la tierra, cambiarle el uso del suelo, a lo mejor de pronto incluso deforestar de una manera brutal lo que eran ricos territorios de biodiversidad, establecer monocultivos así de alto rendimiento, de, como le decimos, programas
de intensificación de cultivos que están planteados de manera autoritaria, es decir, están impuestos a las comunidades. Se les imponen además paquetes tecnológicos muy nocivos con agrotóxicos muy tremendos que por supuesto hacen drogadicta a la tierra y al mismo tiempo la desgastan de una manera brutal. Se planteó en algún momento que esta era la solución, en vez de creerle a captar materia orgánica a los suelos como debería haber sido la solución, y fue durante milenios la solución, de pronto se les ocurrió que podían adosarle algunos agroquímicos y con eso crearle así un rush de, digamos, de energía al suelo, con esto producir muchos más alimentos por así que por centímetro cuadrado, ¿no? Incluso empezó a cambiar la medida. O sea, las medidas, por ejemplo, de rendimiento antiguas eran medidas que tenían que ver con cuántas semillas le puse y cuánto digamos, mazorcas en el caso del maíz saco, ¿no? Ahora se mide por centímetro cuadrado, es decir, por extensión territorial. Si a esto le agregas que ellos son los dueños también de todo lo que son los sistemas de transporte, de procesado, de almacenado, de refrigeración, de empacado, de nuevo procesado, de nuevo transporte, de nueva comercialización, hasta llegar a los supermercados y de ahí a las mesas o a los restaurantes, estamos hablando de que se quieren apoderar de toda la cadena completa. Ahí no cabe que de pronto haya sistemas campesinos que están pendientes del agua, que están pendientes del bosque, que están pendientes de los animales. No cabe, porque lo que quisieran es apoderarse de todo completo, ¿no? Y por supuesto la idea que tienen, si ustedes han visitado lugares donde se siembran piñas o donde se siembran plátano, son ahora sí que desiertos agroindustriales así tremendistas. Por supuesto los agrocombustibles son eso mismo, ¿no? O sea, son desiertos en el sentido más lato del término, porque no hay biodiversidad que aguante, es decir, quieren erradicar y que hay una idea de lo pulcro y de que no haya nada ajeno a lo que está sembrando. Y claro, o sea, son lugares de espanto, porque encima de todo, por encima de eso, hay las avionetas fumigando y envenenando la vida completa de las comunidades aledañas. Y no hay biodiversidad que aguante, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos ver en paralelo, hacer el ejercicio, yo les propongo el ejercicio de establecer cuál es el metabolismo de lo que es la agroindustria, ¿no? En toda su cadena hacia los supermercados y hacia los alimentos procesados, ¿no? O sea, un maíz, por ejemplo, que tiene toda su vida de ser una semilla híbrida o de laboratorio o transgénica, llegar a lo que es el agrocombustible o a lo que es todos estos productos que son no los sucedáneos, sino los elementos constitutivos de muchos de los alimentos procesados, como emulsificantes, edulcorantes, todo esto que se utiliza para lo que se utilizan los productos, los subproductos del maíz. Ese es un metabolismo muy tremendo verlo en toda su cadena, digamos, agroindustrial. Michael Pollan tiene toda esta reflexión de lo que es un desierto, digamos, de maíz sembrado con hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas de solamente maíz para fines industriales, mientras que el metabolismo de una comunidad que está teniendo la custodia de sus semillas ancestrales, cada semilla es un saber, ¿no? Cada manera de trabajar las semillas son sistemas complejos de saberes, ¿no? No solo son saberes empíricos como hay gente que quiere llamarles, sino que son sistemas complejos de todo, que van desde prácticas agrícolas milenarias hasta maneras así muy concretas de la agronomía campesina, que por supuesto pasan porque para poder cuidar de esa semilla tienes que estar cuidando el agua, tienes que estar cuidando los suelos. Yo acabaría, digamos, este pedazo simplemente haciendo este ciclo que hacen los huicholes y que hemos hablado de él mucho tiempo, y que es muy bueno, ¿no? De pronto alguien dice, no, hay que recuperar el maíz porque lo estamos perdiendo. Y entonces las comunidades huicholas dicen, sí, bueno, pero para recuperar el maíz tenemos que recuperar los suelos.
porque los suelos están desgastados por todo lo que es el agrotóxico. No lo podemos hacer solitos en la parcela como plantean los agricultores orgánicos, sino que lo tenemos que hacer comunitariamente en la región, porque componer el suelo de tu parcela no resuelve toda la devastación regional que está implícita en esta devastación que han estado promoviendo durante, digamos que, años, para no decir centurias. Entonces hay que recuperar los suelos. Bueno, pero para recuperar los suelos tenemos que recuperar el bosque, porque si no recuperamos el bosque, entonces el agua se pierde y el agua erosiona también los suelos. Entonces recuperar el bosque también es recuperar el ciclo del agua. Pero para recuperar el ciclo del agua tenemos que recuperar el territorio completo y tenemos que defender el territorio completo, ¿no? ¿Sí? O sea, no es nada más, porque de pronto parece culturalista, eso es lo que hablábamos hace rato fuera de cámaras, ¿no? Esta cosa de que, eso es culturalista o es realmente de una profundidad epistemológica y hasta económica, plantear que de pronto tienes que controlar el territorio completo para poder estar cuidando todo lo que implica eso que ahora se le llama agricultura de una manera muy fácil, pero que en realidad es una atención y un cuidado y un trabajo continuo para que nada se nos caiga, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Entonces, claro, en el momento en que hablas de cuidar los territorios, sí, pero tienes las minerías y tienes los acaparadores de tierras y tienes los que están queriendo sacar petróleo y todos los que quieren inundar de basura tus territorios y todo. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas una asamblea fuerte, necesitas una comunidad fuerte, necesitas autogobiernos, o sea, muy concretos, que de pronto te puedan ayudar a defender tu territorio y a controlarlo plenamente, ¿no? De hecho, los huicholes, para poner otra vez el ejemplo de los huicholes, cuando recuperaron 50.000 hectáreas de tierras entre 97 y 2004, 2005, lo primero que hicieron fue reforzar la orilla del territorio con proyectos propios para poder defender la orilla, porque todo el tiempo lo estaban invadiendo, ¿no? Para lograr eso, necesitas esos autogobiernos fuertes, pero para tener esos autogobiernos fuertes necesitas tener maíz, es decir, propios alimentos que tú puedas sembrar, porque sin tus propios alimentos, ¿cómo puedes ser independiente? ¿Cómo puedes ser autónomo? ¿No? Tienes que ser autosuficiente y tienes que tener tu propia lógica para producir tus propios alimentos, para que no vengan con ayudas de gobierno o las corporaciones a venderte maneras de trabajo, a enajenarte el territorio con planes de manejo o con servicios ambientales o con servicios agroforestales o con servicios ambientales hidrológicos o con reservas de la biosfera o servicios turísticos, que en realidad lo que te están haciendo junto con los programas de gobierno como Oportunidades, Procede, Procampo, todo esto, que te están en realidad erosionando la posibilidad de que tú puedas manejar tu territorio completo y como tal puedas tener ese manejo integral que te permite tener tus propios alimentos y defender tus semillas. O sea, volvemos al mismo punto donde empezamos. Ese es el punto, no es nada más así una cosa de que, ay, sí, es que qué buena onda, que los indígenas siembran su maicito, ¿no? Y ¿por qué los vamos a atacar si ellos saben cómo sembrarlo y sus variedades tan bonitas y son tan sabrosas? O sea, por supuesto hay todo eso, pero detrás de eso hay un planteamiento político, central, económico, que no podemos soslayar y que quien lo soslaya en realidad es que ven la cosa fragmentariamente cuando la tenemos que ver integralmente como la ven integralmente los pueblos. Y claro, para contestar tu pregunta, y ahí con eso termino, por supuesto que los agrocombustibles son un atentado contra eso, porque encima de todas las hectáreas que le dedican ya a sembrar industrialmente para sus propios fines alimentos, ahora resulta que también quieren destinar esas hectáreas a sembrar agrocombustibles como si les fuera a alcanzar la superficie del planeta para sembrar agrocombustibles. Los agrocombustibles ya se demostró, por lo menos el etanol de maíz, producen mucho menos energía de lo que se gasta incluso en petróleo para poder activar las plantas que vayan a producirte o sea, no es rentable, es un gran, es otra gran estafa puesta encima de todo esto para poder seguir eternizando su manera industrial, de establecernos un planteamiento industrial para tenernos controlados y para poder manejar todo en sus propios términos.
Pues al parecer estaban comentando al inicio que participan en la Red en Defensa del Maíz, y la Red en Defensa del Maíz también participa también en el Tribunal Permanente de los Pueblos. Entonces quisiéramos saber cómo ha sido su visión de ustedes sobre lo que ha sido este periodo que lleva el Tribunal Permanente de los Pueblos. Sí, mira, yo quería también agregar Vamos a complementar. No, está bien. Es poquito porque no es funcional en una entrevista dar las fichas así recitadas, y soy mala para recordar las fichas. Pero lo que hay que tener presentes con el tema de los efectos en la salud y cómo se ha ido desmantelando el principio de precaución. Mira, podemos hacer un recuento histórico bien veloz de que en la medida en que las industrias ganan poder, les es necesario menos y menos regulaciones, ¿no? para ganar más ganancias. Ahí entra un poco, ya pongo el pie un poquito en lo del Tribunal Permanente de los Pueblos. Junto con tener menos regulaciones, pues va ir desmantelando todos los principios de precaución y como se hubieran llamado, digamos, desde el último gran pacto que tuvo el planeta después de la Segunda Guerra Mundial con el surgimiento de las Naciones Unidas y eso. Entonces, pues la gente quedó asustada por los efectos de la bomba atómica y luego las hambrunas, ¿no? Todo esto. Hubo muchos organismos que se dedicaron a pensar cómo prevenir, y todo eso se ha ido desmantelando hasta el punto en que nos encontramos ahora, en que prevalece pues la necesidad de que la tasa de ganancias no caiga. Entonces, para el caso de los transgénicos, un principio que va a servirles a cualquier persona como para entender si son buenos o malos para la salud, es nada más que si ustedes consultan la literatura básica de los transgénicos, ahí se acepta y se deja ver y se establece que no es una ciencia, ¿cómo les diré? No es una ciencia que haya seguido los pasos como para funcionar, digamos, sin riesgos. ¿Cómo les diré? Sacaron al mercado un producto, los transgénicos, sin haber estudiado las implicaciones a nivel molecular de cómo están manejando, cómo están entrometiéndose con el ADN, tanto de los organismos huéspedes, vamos a decir en este caso el maíz, como de quien luego lo consume, como la combinación que se hace con otro ADN que le introduce, ¿no? Un transgénico, por definición, es un algo al que le transportaron un gen que no estaba ahí. Son especies resultado de cruzas que no ocurren naturalmente. Se rompió una barrera, ¿no? Si tú cruzas un maíz negro con un blanco, bueno, pues ahí son dos maíces. Pero en el caso de los transgénicos están cruzando planta con toxina de una bacteria, ¿no? O se intentó hacer un jitomate que para que resistiera el frío meterle un material genético de un pescado de agua fría. Y se especuló también sobre hacer los transgénicos resistentes a las plagas, introduciéndoles venenos de alacranes y de otros insectos. Todo eso son, ¿cómo les diré? A nivel de especulación, y ya llevándolo a la práctica, las técnicas mismas para introducir los genes son tan fallidas que sacaron al mercado y nos impusieron un producto sin comprobación de que es inocuo. Y eso está, les voy a decir solo dos nombres. Busquen literatura de Terje Travik, que es un noruego que hace toda esta crítica, es el que me viene ahorita a la cabeza, que hay muchos. Y luego hay una película muy buena que ya está subtitulada al español, que se llama Ruleta Genética.
y hace una lista y ejemplos detallados de las posibles consecuencias en la salud humana, pero a más niveles. Hay casos de, por ejemplo, cerdos alimentados con transgénicos que no logran concebir, ¿no? Que las cerdas se embarazan pero no llega a término el producto. En otros casos, fertilidad infertilidad o esterilidad más bien total. Hay casos documentados de alergias en la piel y sistema respiratorio de los campesinos que manejan los cultivos transgénicos, ¿no? Por supuesto están todos los casos de las ratas que les dio tumor en el primer tercio de su vida, ¿no? Que si lo aplicamos a cómo consumimos maíz los mexicanos, querría decir que nos podría comenzar a todos a dar cáncer entre los 35 o 40 años, por ahí, ¿no? Si no es que antes. Si transpolamos el ejemplo de las ratas, el científico que publicó esto se llama Seralini, si ponen eso en el buscador les aparece todo el estudio, ¿no? Entonces, para el caso del Tribunal Permanente de los Pueblos, que se divide en siete grandes temas, bajo el paraguas de que en México las leyes impiden que se haga justicia y de que hay un desvío de poder por parte del Estado, que el Estado ya no representa los intereses de los ciudadanos o de los gobernados o de los pueblos, sino los intereses de las industrias, de los grandes capitales, y todo eso exacerbado con el libre comercio, ¿no? Ese es el contexto así muy general del tribunal. Nosotros participamos con la Red en Defensa del Maíz y varias otras más organizaciones en el tema que se llama Violencia contra el Maíz, soberanía alimentaria y autonomía. La soberanía alimentaria y la autonomía. Y no sé si quieren como escuchar un recuento de lo que ha pasado en ese tema o por dónde seguimos. Sí, sería bueno. Es que como que nos quedamos siempre con la colita del anterior, del tema anterior. Yo nada más complementando un poco esto de los riesgos a la salud o de lo que es, cuál es el fin de los transgénicos, cuál es el objetivo de los transgénicos. Yo pienso que el objetivo de los transgénicos, por lo menos tenemos que entenderlo como un intento de la industria de controlar de una manera lo más vasta posible esta agricultura independiente o esta producción independiente. Entonces, claro, ellos quisieran que las semillas nativas pues no tuvieran, ahora sí que en la vida diaria, en la vida cotidiana, en la vida grande, no tuvieran toda la fuerza que tienen. O sea, quieren realmente erosionar y controlar para ellos, si hay una riqueza, digamos, biológica, ellos sean los que la poseen y que no sean los pueblos quienes la tienen. Entonces hay unas ganas de erosionar, ¿no? Lo cual es tremendo. Yo pienso que hay un intento de erosionar, digamos, la variedad genética que se mueve así en lo libre, ¿no? Por supuesto, todas las variedades transgénicas también, por ser semillas de laboratorio, al igual que las semillas híbridas, también tienen propiedad intelectual. Entonces es una promoción concreta de la propiedad intelectual para ser ellos los dueños concretos de las semillas, ¿no? El transgénico les permite eso. Como además en realidad lo que se está imponiendo son modos también de trabajar lo que son los cultivos, es decir, este sistema agroindustrial contra el sistema campesino, también en realidad están planteando un control social sobre la producción de alimentos, ¿no? Estos tres controles quisieran ejercerlos de una manera así como muy, yo diría, muy brutal. Entonces, esto les impide o hace que la gente que está metida en los transgénicos no quiera hacer caso de las precauciones que tendrían que tener como científicos para promover una tecnología.
Porque como todos estos controles no son nada más porque son autoritarios, sino porque implica dinero, implica muchísimo dinero. Entonces en realidad lo que quisieran es que, como en todo el neoliberalismo, es que no haya responsabilidad ninguna por lo que hacemos, y en cambio sí yo transferir los costos de todo a lo que ustedes hacen. Entonces yo como empresa lo que estoy promoviendo son controles extremos para que ustedes no puedan hacer y yo pueda tener toda la libertad de hacer lo que yo quiero. Entonces si de pronto llegan algunos científicos y me dicen, oye, principio precautorio, oye, la tecnología no podría estar por encima de lo que es la investigación real científica, yo me levanto de hombros y promuevo la corrupción dentro de las filas de la ciencia. Yo creo que eso es lo que está ocurriendo, y mucho de la promoción de los transgénicos así tan masiva es porque hay corrupción en la ciencia de una manera muy concreta en el planeta, ¿no? Y claro, está también una perversión, digamos, epistemológica en donde la tecnología está quedando por encima de la ciencia, de la investigación, y el principio precautorio, es decir, o los riesgos, los tiene que demostrar el usuario, no el que promueve la tecnología, cuando que antes era impensable, ¿no? Es decir, si tú revisas lo que son la historia, digamos, de los descubrimientos científicos y la historia de las falsedades, digamos, en la ciencia, encontrarías cosas muy interesantes de épocas de la ciencia en donde los científicos estaban en contra de cualquier cosa que tuviera que ver un poquito riesgo, ¿no? No se promovía nada tecnológicamente mientras hubiera riesgos. Ahora es al revés, ahora nosotros como sociedad civil somos los que tenemos que estar invocando el principio precautorio en todo momento. Yo creo que eso es algo muy puntual, digamos, que tiene que ver con esto de la ciencia y la salud y todo, y tiene que ver centralmente con el Tribunal Permanente de los Pueblos, porque en realidad si nosotros queremos hacer eco de lo que ha sido el Tribunal Permanente de los Pueblos, es decir, una tribuna en donde expresar lo más sistemáticamente posible el agravio que sentimos como sociedad, tenemos que poder poner todos los pedazos. Si ustedes se fijan, a lo largo de esta hora que hemos estado hablando con ustedes, estamos tratando de armar un rompecabezas así general, para que no nada más sea el caso de que, ay, es que nos quieren imponer el maíz transgénico. Pues, ¿qué es eso? A lo mejor es como una... Si no le damos toda su dimensión de complejidad, podría parecer simplemente como una ñoñería de que pues, somos antitecnológicos, ¿no? Cuando que en realidad detrás de cada una de las, digamos, de los fragmentos de este rompecabezas hay razones políticas, como decíamos hace rato, que son muy fuertes, ¿no? Intereses particulares que están mediando ahí, y que nosotros tendríamos que mostrar en una demanda todos los hilos, ¿no? Haciéndolo de una manera muy sucinta, el fondo de la demanda de lo que es la violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos es: hay un atentado contra las fuentes de subsistencia de la gente, sea porque tú las produces, sea porque tú produces, digamos, tus propios alimentos y produces para los demás, o porque eres alguien que estás a expensas de lo que la industria bien a bien se digne ofrecerte como consumidor en las ciudades, ¿no? Si es que no siembras o produces tus propios alimentos. Entonces hay un atentado contra la subsistencia de la gente, primero, ¿no? Hay un atentado contra los sistemas ancestrales y contemporáneos de producción independiente de alimentos. Hay un atentado contra lo que son las semillas, digamos, las semillas nativas. Hay un atentado contra lo que son los territorios de las comunidades que están produciendo o intentando producir los alimentos para el resto de la humanidad y para ellos mismos. Hay un atentado contra los territorios porque quisieran apoderarse de esos territorios, correr a la gente que se dedica ahora sí que a la producción de alimentos en el campo, y quisieran correrla a las ciudades para que se mantengan como mano de obra fragilizada, precarizada, semiesclava,
y entonces las mismas empresas poderse apoderar de sus territorios para fines extractivistas y de todo tipo de fines, como incluso hasta aventar la basura ahí, ¿no? Los desechos industriales, todo, y crecer las ciudades, ¿no? La especulación inmobiliaria. Y por encima de todo, hay como una imposición de una serie de sistemas industriales que no te permiten imaginar siquiera que haya otras salidas, sino que tienes que estar a expensas de lo que la industria te promueva junto con los gobiernos y tal, ¿no? Todos estos agravios juntos configuran ahora sí que una serie de violaciones graves a los derechos fundamentales más, ahora sí que de los pueblos, los más elementales y ancestrales de los pueblos, como sería eso que ahora le llaman el derecho a la alimentación, y que en realidad ahora sí que hasta es tremendo, es un agravio que tengamos que invocar un derecho a la alimentación cuando siempre ha sido la potestad más primera de alguien, pues es darte tus propios alimentos, ¿no? Poder subsanar tu subsistencia, ¿no? Y ahora resulta que lo tenemos que invocar como un derecho. O sea, de aquí ya nada más falta, como decíamos hace rato, que tengamos que invocar el derecho a respirar, el derecho a la respiración, ¿no? Entonces, claro, son agravios muy fuertes que parecen niños y que siempre, para ocultarlos, las grandes empresas y los gobiernos los tildan de culturalistas. O sea, si yo no me someto a las sabritas o a la comida chatarra que me quieren vender, soy culturalista. O sea, es tremendo. O sea, hay una trastocación de lo más elemental de la subsistencia a verlo como culturalismo. Entonces, el transgénico está en el centro de todo eso y es el caso más extremo de ese ataque fundamental contra la dignidad más primera de la gente, que es cómo me alimento para seguir vivo y seguir haciendo lo que yo quiero ser, ¿no? Algo así. Y el tribunal, para el caso de la audiencia en la que participamos, ha estado teniendo reuniones y planeación planeación de subtemas, digamos, y les voy a mencionar algunos. Recientemente tuvimos una preaudiencia sobre la colisión campo-ciudad en Tepoztlán, ahora en noviembre de 2012, y ahí se presentaron una variedad de problemas que viven organizaciones y comunidades del tema, ¿no? De cómo las ciudades están invadiendo al campo o cómo esta mente industrial urbana va a los rincones de las comunidades con la basura, los incineradores, avenidas impuestas, calles, planes de gobierno, despojo de agua, etcétera, ¿no? Ahí en el 2013 esperamos tener unas preaudiencias sobre justamente la corrupción en la ciencia y en los órganos de gobierno que han permitido la introducción de maíces transgénicos, que ha sido pura corrupción, ocultamiento de información, funcionarios trabajando para la industria y después trabajando para el gobierno, ¿no? Traficando con información y con influencias. Todo eso es un tema, pero también está, por ejemplo, el tema del gobierno decretando que hay lugares de México donde sí se puede sembrar maíz transgénico porque no sean centros de origen. Entonces hay comunidades preparando sus casos para demostrar que ahí donde el gobierno dice que sí pueden llegar las compañías a promover sus semillas transgénicas, ellos tienen semillas originales. Ese es otro de los casos. Hay otro caso muy viejo ya, pero que se va a presentar sistematizado, que es el de la contaminación de maíces transgénicos, de maíces nativos con transgenes en la Sierra Norte de Oaxaca. Ese es otro caso. Seguramente se elaborará también una denuncia contra de consumidores de maíz en las ciudades, en los barrios, que se van a negar a que les sigan imponiendo comida chatarra y ahora encima el maíz transgénico. Entonces, todos esos son casos que las organizaciones desde cero están sistematizando y están organizándose para presentar, ¿no? Ante los expertos, ante los amigos del tribunal.
No, y hay más, de hecho se están planteando varias preaudiencias más porque, como decíamos hace rato, es un rompecabezas. Este rompecabezas hay que armarlo para que se entienda bien por qué la demanda quiere ser integral y no nada más que, nos quieren invadir con maíz transgénico, sino por qué nos quieren invadir con maíz transgénico. Eso es parte del problema. Entonces, claro, hay también alguna preaudiencia que se hará para poder tener completo el panorama de lo que es este sistema agroalimentario industrial mundial del que estaba hablando. Hay, por supuesto, comunidades que están empezando a quejarse por los agravios que significa la pérdida del agua y lo que es ahora sí que el golpeo de esa pérdida de sus fuentes de agua para todo lo que es su producción independiente de alimentos y todo lo que es su agricultura campesina. Habrá otra preaudiencia que están organizando la gente de la Sierra Norte de Veracruz y de toda esa parte de lo que es el noreste del país, que tiene que ver con lo que son los programas de gobierno. Es que los programas de gobierno, a fin de cuentas, son parte de los problemas que sufre la gente, ¿no? O sea, todo lo que es oportunidades, procede, Procampo, cobros de dinero que supuestamente le están otorgando a las comunidades que en realidad están condicionados o que son tan pobres y que tienen que ir a cobrar a un lugar lejos de su localidad, que cuando van y cobran y regresan ya no tienen nada y en realidad lo único que hicieron fue ir a gastar, ¿no? O sea, hay como una serie de cuestiones que tienen que ver también con la fragmentación de las comunidades por los programas de gobierno, que por supuesto es parte de lo que también se quiere denunciar. Está de una manera muy central dos preaudiencias, que es cómo la soya transgénica que se está sembrando en el sureste del país, en la península de Yucatán, está afectando a los productores de maíz, que también se dedican a la producción de miel, y que por supuesto la soya transgénica o el polen de esta soya podría afectar de una manera muy tremenda, está afectando de una manera muy tremenda a la apicultura, a la miel. De hecho ya la Unión Europea ha estado vetando miel mexicana justamente por estar contaminada con transgénicos. Está una preaudiencia que nos parece central, que es la necesidad de reivindicar la libertad de custodia, resguardo, almacenamiento e intercambio de semillas de una manera libre, sin que medie esa criminalización de las semillas nativas que quieren establecer en la ley. Está establecida en la ley, pero hasta ahora nadie la ha puesto en efectividad, digamos, ¿cómo se dice? En vigor, ¿no? Pero lo podrían hacer, y al hacerlo se van a enfrentar con que las comunidades no se van a quejar, porque de pronto hay la intención de monitorear qué tanta semilla nativa estás tú intercambiando, y la ley está contemplando que las semillas intercambiadas así de manera libre pues podría ser como algo penado, porque supuestamente ya tendrías que estar comprando y vendiendo, no intercambiando, y para comprar y vender y obviamente no guardar tendrías que estar todo el tiempo apelando a que te den un recibo, a que lo compres en una casa comercial, a que sean semillas de laboratorio híbridas, por lo menos las que estás comprando, ¿no? Entonces es muy tremendo la criminalización de las semillas nativas, y es muy central que tengamos una preaudiencia de eso. Entonces es parte de las cosas que también se están planteando. Por último, yo les traía para compartirles un dato de esta página de Sibiogem. Cualquier persona puede tener acceso a ello en internet, nada más para que se den cuenta de la problemática que esto genera. Un comunicado del 10 de mayo de 2012 de una liberación accidental por parte de la empresa Algodones Mexicanos, notifica Nacica, que se descarrilaron 4 tolvas de ferrocarril entre los municipios de Silao y Fausto Rodríguez en el estado de Guanajuato. Se derramó 41.5 toneladas de grano de maíz amarillo. Solamente se imponen medidas necesarias con el objetivo de mitigar o disminuir el daño
cuando sabemos o nos lo dejan claro que mediante la polinización es como se reproduce el maíz, y esto pues ya yo estoy casi seguro, apostaría a que ya generó muchos trastornos dentro de esta zona, que algún cultivo que se ubique por estos centros del país. Y pues eso es todo. Muchas gracias por escucharnos, esperemos que les haya parecido interesante la plática, hacer denuncia a este tipo de temas, difundirlos, porque es parte de todos, como bien lo decían nuestros invitados, es un ciclo, así lo debemos de ver, como un problema íntegro, y que todos tenemos que participar para solucionar este conflicto. ¿Algo que deseen agregar? No, pues sí, las gracias a Ramón y a Vero por haber esta escalofriante charla que nos acaban de dar. No sé si ustedes, pero yo sí acabé un poco trastornado por los peligros que se está enfrentando justamente en nuestra región, pero pues ojalá podamos encontrar soluciones a esta problemática. Sí. Y bueno, no se olviden de visitar las páginas del proyecto, www.proyectogradocero.com, y Jus Animalium. Nos pueden seguir por Twitter o por Facebook, así nos encuentran como Jus Animalium, o en Blogspot igualmente, y pues ahí estamos dándole difusión a estos temas. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta